Vamos a revisar en este video el procedimiento para realizar una simulación en SPICE. Recuerden que la simulación en SPICE es una simulación realista del circuito eléctrico en la cual se resolverán automáticamente las ecuaciones diferenciales de toda la red. Eso quiere decir que vamos a tener que contar con un modelo del amplificador operacional. Lo tenemos porque eso nos lo dan los fabricantes. Tendremos que describir el resto de la red, diciendo qué componentes tiene, dónde están conectados y qué valor tienen. Las fuentes, la señal de entrada, todo eso tiene que estar escrito allí, y luego le daremos unos comandos de control para que SPICE sepa cómo queremos hacer la simulación. Entonces, la preparación requiere de que ustedes tengan un diagrama como el de la izquierda, de todo el circuito, con los componentes y los nodos, sobre todo, bien identificados, y un editor de texto. No utilicen un procesador de texto como Word para escribir estos archivos, por favor. Necesitamos que sea un archivo de texto sin formato. Entonces les recomiendo que usen, por ejemplo, el WordPad o el Notepad en el caso de Windows. En Linux hay muchos editores de texto sin formato. Yo estoy utilizando Gedit, que es la ventana que ustedes ven a la derecha. Vamos a comenzar. Vean que yo le llamé a los nodos ya VIN, VX, VNI por la entrada no inversora del operacional y VOUT. Entonces ya tengo los nombres de los nodos, tengo los nombres de los componentes. Recuerden que diseñamos la red. Z1, Z2 son resistencias, Z3, Z4 son capacitores. De todo eso nos vamos a encargar en unos minutos más. La línea inicial de un archivo SPICE debe de tener un nombre que describa a la red. Yo le voy a poner aquí filtro Salenky pasabajas de segundo orden, ¿de acuerdo? Omega C igual a 1 radian por segundo, ¿cierto? Esa es una descripción rápida de lo que hace este circuito. La gente acostumbra a poner todo en mayúsculas en la primera línea. Vamos a pegarnos a la costumbre, no es del todo necesario. Pueden agregar comentarios tantos como necesiten. Una línea de comentarios empieza con un asterisco, que le ponemos aquí filtrado analógico y digital. Y pueden poner su nombre o como ustedes gusten. No voy a usar caracteres especiales porque tengo la sospecha de que nos pueden dar problemas. Muy bien. Vamos a comenzar por lo fácil, que es describir la conexión de los componentes pasivos, las resistencias y los capacitores. Entonces voy a decir que esta sección describe a los pasivos. Tengo R1, la resistencia, esa Z1 va a ser una resistencia, hay que poner una R, el resto del nombre, aquí yo le puse 1, pero puede ser un nombre más descriptivo si quisieran, pero tiene que empezar con R, para una resistencia, para la otra, para el capacitor y para el otro capacitor. Los capacitores empiezan con C y el resto del nombre. Solamente observen las reglas habituales para los nombres de variables en lenguajes de programación, para lo que le quieran poner ahí, o sea, no espacios en blanco, no caracteres especiales y demás. Siguiente cosa, vamos a poner entre paréntesis en cada renglón la lista de nodos en los que está conectado cada dispositivo. Por fortuna, los pasivos es indistinto el orden, pero cuando el orden sea importante, vamos a tener cuidado en poner el orden. Entonces, R1 está conectado entre VIN y VX, estoy usando los nombres que puse en el diagrama. R2 está entre VX y VNI. C3 está entre VX y VOUT. Y C4 está entre VNI y tierra, pero tierra tiene una designación especial en SPICE que es 0. Con eso pusimos ya todos los componentes conectados. Fíjense que aquí puedo irlo acomodando de manera bonita si quieren, como ustedes gusten, ¿verdad? Que se vea legible. Lo que me hace falta es decir el valor
de los componentes. Entonces las resistencias las diseñamos de 1K, y los capacitores nos salieron de 1.4142 milifaradios. Observen los sufijos que estoy poniendo, y el otro de 707 microfaradios, y el micro es con una U, ¿de acuerdo? Ahí está ya la descripción de la conexión de los componentes pasivos. De la misma manera tengo que describir la conexión del amplificador operacional. Un nombre, la lista de terminales a las que está conectada y el tipo de dispositivo que es. Entonces vamos a poner aquí los componentes activos. Solamente hay uno. Para designar, un componente activo hay que poner una X. Lo voy a llamar X1 a ese amplificador operacional. Aquí irá su lista y luego su nombre. Pero para saber la lista y el nombre necesitamos echarle un vistazo al archivo del modelo SPICE de ese amplificador operacional. Yo ya lo tengo por aquí. Voy a decirle que me lo muestre. Es este archivo tl081.mod. Es una larga descripción del dispositivo. Es una lista de red, valores y demás. Se parece a lo que acabamos de hacer. Pero hay una serie de cosas interesantes ahí, como las Ds para diodos, las Es y las Fs y Gs para describir fuentes de distinto tipo, las Is también, fuentes de corriente y voltaje, luego las Js para describir JFETs, en fin, hay un montón de componentes distintos aquí. Este es el modelo del dispositivo. No nos importa realmente todo el modelo, a menos que quisiéramos entrar al detalle del SPICE. Lo que nos importa es esta línea que empieza con .subckt, subcircuito. Nos importa saber el nombre con el que va a ser reconocido el dispositivo, y nos importa identificar el orden de conexión de las terminales. Siempre se lo van a encontrar así, y en este caso en particular es no inversora, inversora, fuentes positiva y negativa de voltaje. Esos nodos no los hemos definido aún, no están aquí en el diagrama, normalmente no se ponen en los diagramas eléctricos. Fuente positiva y negativa y la salida. Entonces ya sabemos en qué orden hay que declararlos. Los nodos están conectados. Ustedes dirán, pero no le pusimos nombre a la inversora. Pues no aquí, pero sí le pusimos porque está conectado con Vout. Entonces con que digamos que la segunda terminal está conectada a Vout será suficiente. Hay que recordar el nombre del dispositivo, el orden de las terminales y recordar el nombre del archivo, porque tenemos que decirle de dónde va a traer el modelo. Entonces, el nombre del dispositivo es TL081, eso lo acabo de ver aquí, TL081, y las terminales son en el orden la no inversora, la inversora que está a Vout, el voltaje positivo de la fuente, esos nodos ahorita los voy a definir cuando defina las fuentes, voltaje negativo y la salida Vout. Y con eso ya describí el dispositivo. Y lo único que hace falta para que SPICE lo pueda simular es decirle de dónde lo va a leer, en qué archivo está. Los voy a poner acá arribita. Normalmente me gusta escribir primero los modelos que voy a usar, diciéndole .include y el nombre del archivo tl081.mod. Ahí está. Me falta describir las fuentes que me van a dar el voltaje positivo y el negativo, y la señal de entrada. Todo eso hace falta. Entonces vamos a hacerlo por acá arriba. Vamos a poner las fuentes de alimentación. Voy a necesitar dos fuentes. Cualquier amplificador operacional requiere un voltaje positivo y un voltaje negativo, les voy a llamar así. Y la idea va a ser la siguiente: van a ser dos fuentes de 15 volts. El primer elemento de la lista de conexiones es la terminal positiva y el siguiente es la negativa. Entonces voy a pensar así mi fuente, tal y cual sucede en el laboratorio. Voy a poner dos fuentes de voltaje de 15 volts conectadas en serie, y voy a conectar el nodo de la conexión en serie, lo voy a conectar a tierra. Resultado final: respecto a tierra tendré un voltaje positivo y un voltaje negativo en cada una de las terminales.
Entonces, voy a tomar de la fuente, de la terminal positiva de esa fuente, voy a tomar el voltaje positivo, el otro lo voy a poner a tierra, y para poner la serie adecuadamente, voy a poner a tierra la terminal positiva de esa fuente y voy a tomar de la otra el voltaje negativo de mi otro nodo. Y estas dos fuentes son fuentes de corriente directa de 15 volts. Ahí está. Entonces, claro, acabo de describir la conexión de fuentes en serie como hacemos en el laboratorio, la conexión de mis circuitos como si lo hiciera yo en el protoboard, solamente todo descrito con texto. Última cosa, la fuente de señal. La fuente de señal la voy a llamar VI, no le pongo VIN porque ya le llamé así al nodo, VI, y esa está conectada entre qué terminales, pues justamente entre esta que digo, VIN y tierra. Y ahora, ¿qué tipo de fuente quiero para este sistema? Le tengo que decir, le puedo decir varias cosas porque imagínense que este es un generador de funciones. Entonces le voy a decir que no tiene voltaje de DC, el offset está apagado, y le voy a decir que la señal de variación, digo, la señal que cambia en el tiempo, va a tener 1 volt de amplitud. Ya está, tenemos el modelo del dispositivo que viene en el archivo, del cual leí varias cosas, el orden de las terminales y el nombre del dispositivo. Luego las fuentes, una serie de fuentes positivas conectadas con el nodo intermedio a tierra. La fuente de señal que no tiene offset y tiene un voltaje de 1 volt en la entrada. Esa fuente de AC va a cambiar en frecuencia ahora que le digamos la simulación. Y luego todas las conexiones de los componentes pasivos y de la operacional. Ya está descrita la red completa. Para que no haya problema voy a guardar este archivo en esa carpeta. Le vamos a poner demo.sir. La extensión no es relevante que se llame sir, pero es lo usual para Spice. Ahí está. Vean que yo tengo en mi mismo directorio, le voy a decir ahí que me enliste los archivos. Tengo el que estoy escribiendo ahora, demo.sir, y tl081.mod, que es el modelo que voy a usar acá. Tienen que estar en la misma carpeta para poder hacer la simulación. Mucho ojo con eso. Ahora sí, para escribir la simulación, lo vamos a poner hasta aquí abajo, los comandos de la simulación. Tiene una estructura particular. Tengo que empezar el bloque diciéndole punto control y terminar con otras dos palabras clave, punto end c, punto end. Es importante que todo eso esté ahí. Y aquí entre control y end c, ahí vamos a poner las instrucciones de la simulación. Para simular, para calcular respuesta en frecuencia, tengo que decir AC, y le voy a decir que va a avanzar por décadas, 10 puntos por década, y le voy a decir que empiece en la década de 0.001 Hz, acuérdense que la frecuencia es muy bajita, y que termine en 10 MHz. Vean que en ningún lado he puesto las unidades, más allá del sufijo del orden de magnitud, porque por el tipo de componente que se dice al principio de las líneas de definición, o por el tipo de simulación, se sobreentiende qué es lo que viene allí. Esa es la simulación, y luego le voy a decir que grafique la magnitud de la respuesta en frecuencia, que es el cociente del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces voy a escribir primero el cociente del voltaje de salida, del voltaje en ese nodo, entre el voltaje en ese nodo, ese es
la magnitud, bueno, esa es la respuesta en frecuencia, pero quiero la magnitud, le voy a decir así, y luego quiero que me la ponga en decibeles. Esa es toda la expresión de la magnitud en decibeles, pero le tengo que decir, grafícala contra la frecuencia. Y ya está. Vamos a guardar ese archivo. Ahora miren, lo voy a hacer por ahora aquí desde mi terminal de comandos, pero ahora platicaré detalles para la ejecución de Spice Opus. Estoy diciendo Spice Opus y el nombre del archivo y tengo automáticamente mi simulación. Se abre esta ventana, que es una ventana solamente informativa, y la gráfica que ya conocemos. Ustedes pueden checar con el cursor que la respuesta en frecuencia es la correcta. Todo eso está allí. En las décadas que indicamos, desde 0.001 hasta 10 megas, ahí está. Todo lo dicho se cumplió. Hemos terminado con la simulación. Entonces no hay mucho más que hacer. Ese es el tipo de cosas que tenemos que escribir. Si hubiera más secciones de segundo orden que conectar, pues habrá que agregar otros componentes X, el X2, el X3, los que sean necesarios, con sus correspondientes nodos, y habrá que tener cuidado con los nombres de todos los componentes y los nodos para no cometer un error en la conexión. Para ustedes que son usuarios de Windows, tengo que decir algunos detalles. Fíjense que yo aquí estoy corriendo Spice Opus desde mi terminal y me abre esta ventana, pero ustedes van a poder ejecutarla buscando el icono en su menú de arranque, en su escritorio, donde haya quedado, ¿verdad? Aquí está esperando el comando. Es un comando muy simple, pero lo importante es que ustedes se aseguren de que están en la carpeta correcta donde tienen sus archivos. Si yo le digo aquí CD, me dice que estoy en esa carpeta, y en esa carpeta yo no tengo mis archivos están en esta carpeta filtrado. Entonces me tengo que cambiar a esa carpeta. Entonces le puedo decir CD filtrado y ya estoy ahí. En esa carpeta sí están mis archivos, los voy a poder simular ahí sin problema. Entonces, si le digo aquí source demo.sir, ahí está, la simulación se vuelve a ejecutar. Quiero mostrarles qué pasa cuando no están en la carpeta correcta. Me voy a regresar a ese directorio, y si le digo source, se va a quejar porque me dice que no encuentra el archivo, no lo puede cargar porque no está en esa carpeta. Entonces me regreso a la carpeta correcta y vuelvo a ejecutar, y sin ningún problema. Tengan cuidado porque Windows tiene la mala costumbre de ocultar los directorios de las carpetas. Entonces, si no están encontrando sus cosas, es porque probablemente no están donde ustedes creen que están. Eso es bien común en Windows. Entonces, les voy a recomendar algo. Crean una carpeta en algún momento directamente en la raíz de C, de tal manera de que ustedes, cuando le digan aquí CD, les va a decir que está en C, o le pueden decir CDC y cambiarse directamente a su carpeta. Digamos que le ponen filtrado analógico y digital. Se cambian a esa carpeta y ahí tienen todos sus archivos y se van a simplificar la existencia. Si lo quieren usar en las carpetas que ya tienen, tienen que asegurarse de que conocen con precisión toda lo que se llama la trayectoria o el path a la carpeta, para que lo puedan escribir aquí. Si tienen espacios en blanco, van a tener que ponerlo así, con comillas, porque si no, no les va a funcionar. ¿De acuerdo? CD path a mi carpeta. Y entonces ya se podrían cambiar, por ejemplo. Pero yo les recomiendo que se eviten todas esas cosas creando una carpeta directo en C y cambiando muy fácilmente a donde corresponde. CD filtrado sería el caso de ustedes, y luego ejecutar directamente la simulación. Eso es todo.